Buenas tardes con todos. El día de hoy en nuestro grupo nos ha tocado la actividad de aprendizaje número 1.3 y el día de hoy vamos a tratar varios temas, el cual es el tema 1 es el sistema de economía del mercado, el tema 2 con la teoría del consumidor 1, el tema 3 con la teoría del consumidor 2 y el tema 4 con la demanda y la oferta. Tenemos el tema uno donde el tema es la aplicación de la ventaja comparativa. Bueno, tenemos en cuenta que este principio de la ventaja comparativa explica cómo las personas y los países a veces se pueden beneficiar del comercio al especializarse en lo que hacen mejor. Este concepto es clave en la economía moderna y se aplica en múltiples conceptos. Por ejemplo, tenemos el claro ejemplo de Tom Brady. Tom Brady es un reconocido futbolista que puede cortar su propio césped, pero su tiempo es más valioso si lo dedica a grabar anuncios. Al contratar a alguien para hacer el trabajo y maximiza sus ganancias y demuestra la importancia de la especialización. La división de tareas en el hogar. En el hogar asignar tareas según la ventaja comparativa también puede mejorar la eficiencia. Aunque una persona sea mejor en todas las tareas, al dividirlas según quien tiene la menor pérdida de tiempo resulta en un hogar más organizado y funcional. Bueno, en el comercio internacional también se basa en la ventaja comparativa. Por ejemplo, si un país produce alimentos más eficientemente que automóviles, debería especializarse netamente en los alimentos y comercializar con otros países para obtener los automóviles. Bueno, al realizar un análisis de la ventaja comparativa en Ecuador en el año 2025, pues en este año, pues Ecuador enfrenta desafíos económicos y oportunidades en sectores claves como la agricultura, el petróleo y el turismo. La diversificación de la economía es esencial para mejorar la competitividad y la sostenibilidad. Aquí en la agricultura, pues Ecuador es un importante productor de banano y camarón. La ventaja comparativa en estos productos, pues nos permite exportar a mercados internacionales, generando ingresos significativos, mejorando las técnicas agrícolas y la sostenibilidad puede aumentar en su competitividad. También tenemos en el caso del petróleo. El petróleo sigue siendo un pilar de la economía ecuatoriana, pues aunque el país tiene ventaja comparativa en su extracción, pues la dependencia de este recurso plantea riesgos, diversifica hacia las energías renovables que podrían también ser una estrategia clave para el futuro. Y en el turismo, pues el turismo especialmente en áreas como las Islas Galápagos, la Amazonía, ofrecen también un gran potencial, ya que pueden fomentar este sector a través de la inversión y crear empleo y básicamente Ecuador también debe destacarse en sus recursos naturales y culturales para competir en el mercado global. Tema 2. Teoría del consumidor. Ejemplo 3.1. Diseño de nuevos automóviles. El caso se centra en la empresa Ford Motor Company, que debe decidir si sus nuevos modelos deben enfocarse en atributos como la aceleración o el espacio interior. Es fundamental entender las preferencias del consumidor, representadas por la curva de indiferencia, un concepto clave de la teoría del consumidor. Estas curvas muestran combinaciones de dos atributos, en este caso, aceleración y espacio interior, que proporcionan al consumidor el mismo nivel de satisfacción o de utilidad. Este caso se relaciona con varios temas claves de clase. Primero, las curvas de indiferencia muestran cómo los consumidores valoran diferentes atributos. Los del Mustang prefieren aceleración, mientras que los del Explorer valoran más el espacio. También se aplica restricción presupuestaria, porque cada consumidor elige lo mejor que puede pagar alcanzando su equilibrio. Si cambian los precios de ciertos atributos, ocurre el efecto sustitución y el efecto renta, modificando las decisiones del consumidor. Y finalmente, en un sistema de economía de mercado, Ford debe evaluar el costo de oportunidad, eligiendo qué atributos mejorar según lo que más valoren sus clientes. En la gráfica A podemos observar que los dueños de Ford Mustang están dispuestos a renunciar a mucho espacio interior por tener más aceleración. Esto indica una alta tasa marginal de sustitución, prefiriendo rendimiento antes que comodidad. En el gráfico B podemos observar que los dueños de los Ford Explorer valoran más el espacio y no cambiarían tanto por más potencia. Aquí la tasa marginal de sustitución es menor y muestra una preferencia diferente, como lo explica la gráfica. Análisis del caso Ecuador 2025. Si aplicamos este caso en Ecuador en el año 2025, los resultados serían muy distintos.
ya que aquí los consumidores valoran más el espacio interior y el rendimiento de combustible que la aceleración o la potencia por razones económicas. El alto costo del combustible y los ingresos bajos hacen que la gente elija autos más funcionales y económicos. Además, la infraestructura vial y el uso familiar del vehículo hacen que atributos como la resistencia y el tamaño sean más importantes. Todo esto cambia las curvas de indiferencia y hace que el equilibrio del consumidor se dé en opciones más accesibles y prácticas. Tema 3. Teoría del consumidor 2. Primero es importante entender que las personas deben equilibrar su tiempo entre el ocio y el trabajo. Carrie tiene 100 horas a la semana para dividir entre ambos. Si trabaja más horas, gana más dinero, pero si tiene menos tiempo para disfrutar de su ocio, su salario de $50 por hora refleja esta disyuntiva. Ahora, cuando Carrie decide trabajar más, su consumo aumenta, pero también renuncia a horas de ocio. Si su salario aumenta a $60, la restricción presupuestaria se desplaza permitiéndole elegir entre más consumo y más ocio. Aquí es donde se representan dos efectos, el efecto situación y el efecto renta. Si el efecto situación es mayor, Carrie trabajaría más, pero si el efecto renta domina, podría decidir disfrutar más de tiempo libre y trabajar menos. Esto significa que la curva de oferta laboral puede tener una pendiente positiva, negativa, dependiendo de las preferencias de la persona. Finalmente, estudios demuestran que en general, a medida que los salarios aumentan, muchas personas optan por trabajar menos, priorizando su tiempo libre. Esto resalta la complejidad de las decisiones laborales y cómo los salarios afectan nuestras elecciones diarias. Estudio de caso en el Ecuador en el año 2025. Es probable que los resultados sean diferentes a los años anteriores. Con un aumento salarial podríamos tener efectos variados en la oferta laboral. Si los salarios han subido debido a un crecimiento económico sostenido, algunos trabajadores podrían optar por trabajar más horas. Sin embargo, el efecto de renta predomina. Muchos podrían preferir disfrutar más el tiempo libre, resultando en una curva de oferta laboral con una pendiente negativa. Además, la mejora en la educación y capacitación de la fuerza laboral podría aumentar la productividad, incentivando a las personas a trabajar más. Por último, la estabilidad política y social también impactaría en las decisiones laborales. En un entorno estable podría fomentar una mayor participación en el mercado laboral. Tema 4. La oferta y la demanda. En este caso vamos a analizar dos maneras de reducir la cantidad de demandada de cigarrillos. En este caso se va a analizar cómo las políticas públicas pueden influir en el comportamiento del consumidor, especialmente en el consumo de productos como el tabaco. El desplazamiento de la curva de la demanda hacia la izquierda se produce mediante campañas de concientización, advertencias sanitarias y restricciones en la publicidad. Eso disminuye el deseo de consumir tabacos a cualquier precio y que reduce la demanda en general. También el movimiento a lo largo de la curva de la demanda ocurre cuando se incrementa el precio del producto, por ejemplo, mediante impuestos, mediante la subida de divisas. Si ese mismo caso estudiamos en Ecuador en el 2025, sería diferente, porque tenemos que tener en cuenta que la elasticidad sería distinta, porque en Ecuador los ingresos son más bajos que en promedio que en otros países, lo cual puede hacer que el consumo al mayor precio, a mayor elasticidad, por lo tanto los impuestos pueden tener mayor impacto y reducir la cantidad demandada, en este caso de cigarrillos. También la accesibilidad del producto. En este caso, pese a que en Ecuador tenemos impuestos para el consumo de tabaco, el ICE que regula eso, hay tabacos también que ingresan de forma ilegal, de contrabando. Al ser menor precio esos tabacos, el consumo sigue siendo el mismo. Pero si no llegase a existir esos tabacos, podría llegar al consumo a ser menor.